Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén listos para un tema que sé que va a generar muchísima conversación, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de amor prohibido, tradiciones ancestrales y bodas arregladas al límite, todo a través del prisma de la cultura turca. Prepárense para un viaje fascinante lleno de contrastes, emociones y perspectivas sorprendentes. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando culturas diferentes y aprendiendo sobre las complejidades del amor y las relaciones, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y asegurarte de no perderte ninguno de los vídeos que tengo preparados para ustedes. Y ahora sí, vamos a empezar. Turquía, una tierra que se extiende entre dos continentes, Europa y Asia, es un crisol de culturas, historias y tradiciones. Es un país donde lo moderno y lo antiguo coexisten, a veces en armonía, otras veces en conflicto. Y dentro de este complejo tapiz cultural, el amor y el matrimonio ocupan un lugar central, pero no siempre de la manera que podríamos esperar. El amor en Turquía, como en muchos otros lugares del mundo, es una fuerza poderosa que puede unir a las personas, pero también puede enfrentarlas a obstáculos formidables. Las tradiciones juegan un papel crucial en la sociedad turca, y cuando se trata de relaciones románticas, estas tradiciones a menudo chocan con los deseos individuales y las nociones modernas de amor y libertad. Es un delicado equilibrio, una danza constante entre el respeto por el pasado y la aspiración a un futuro diferente. Pensemos en el amor prohibido. En muchas comunidades turcas, especialmente en las zonas rurales y más conservadoras, el concepto de amor prohibido puede abarcar una amplia gama de situaciones. Puede significar un amor entre personas de diferentes religiones o etnias, un amor entre personas de diferentes clases sociales, o incluso un amor que desafía los deseos de la familia y las expectativas sociales. La definición misma de prohibido se vuelve fluida, moldeada por las creencias y valores de cada comunidad. Imaginemos a una joven, Ayşe, que pertenece a una familia tradicional y religiosa, arraigada en las costumbres ancestrales de su pueblo. Ella se enamora perdidamente de Mehmet, un hombre de otra fe y de una clase social más baja. Su amor es genuino, profundo y apasionado, pero su relación se enfrenta a la oposición implacable de sus familias, quienes ven en esta unión una amenaza a su identidad y a su estatus social. Para Ayşe, elegir entre el amor de su vida y el respeto a sus padres y a su comunidad es una decisión desgarradora que podría tener consecuencias devastadoras. El simple acto de seguir su corazón podría significar el ostracismo, la deshonra y la pérdida de todo lo que conoce. Este tipo de historias, aunque puedan parecer extremas, son más comunes de lo que podríamos pensar. La presión familiar, el miedo al ostracismo social y la preocupación por el honor de la familia pueden llevar a las personas a reprimir sus sentimientos, a renunciar a sus sueños y a conformarse con un destino que no han elegido. A menudo estas historias se tejen en silencio, susurradas entre amigos y familiares, ocultas del mundo exterior por temor a la vergüenza. La carga del secreto se vuelve insoportable, erosionando la felicidad y la esperanza de aquellos atrapados en este laberinto de restricciones sociales. Pero el amor, como la vida misma, siempre encuentra una manera de florecer, incluso en los entornos más hostiles. A pesar de las dificultades, muchas parejas que se enfrentan al amor prohibido luchan por su relación, desafían las normas sociales y buscan la manera de construir un futuro juntos. A veces lo logran, a veces no. Pero su valentía y su determinación son un testimonio del poder del amor y de la resistencia del espíritu humano. Su historia se convierte en un faro de esperanza para otros, una prueba de que el cambio es posible, incluso en las circunstancias más adversas. Ahora, hablemos de las bodas arregladas. Esta es una práctica que, aunque ha ido disminuyendo en los últimos años, todavía persiste en algunas partes de Turquía, especialmente en las zonas rurales y en las comunidades más conservadoras. Las bodas arregladas son aquellas en las que los padres o los miembros mayores de la familia eligen a la pareja de una persona, generalmente con el objetivo de asegurar la estabilidad económica, mantener el honor de la familia o fortalecer los lazos sociales. Es una práctica arraigada en una visión del matrimonio como un contrato social y económico, más que como una unión romántica. La idea de una boda arreglada puede parecer incomprensible para muchas personas en el mundo occidental, donde el amor romántico y la libre elección son considerados fundamentales en el matrimonio. Pero es importante entender que en las culturas donde las bodas arregladas son comunes, el matrimonio se ve a menudo como una unión familiar y social,
más que como una simple unión entre dos individuos. Se prioriza la estabilidad, la continuidad de las tradiciones y el bienestar de la comunidad sobre los deseos individuales. Es fundamental no caer en el estereotipo de que todas las bodas arregladas son forzadas o infelices. En algunos casos, las personas involucradas en una boda arreglada pueden desarrollar un amor y un respeto mutuo con el tiempo, y construir una relación sólida y duradera. La compatibilidad, el respeto y la lealtad se convierten en la base de un matrimonio que, aunque no comenzó con el amor romántico, puede florecer en algo igualmente significativo. Sin embargo, es innegable que las bodas arregladas pueden ser problemáticas, especialmente cuando una de las partes no está de acuerdo con la unión o cuando se siente obligada a casarse en contra de su voluntad. Consideremos el caso de Demir, un joven que se cría en una familia tradicional y que se espera que se case con la mujer que sus padres han elegido para él. Demir sueña con estudiar en la universidad, viajar por el mundo y encontrar el amor por sí mismo. Pero sus padres insisten en que se case con Elif, una joven de una familia rica y respetada, para asegurar el futuro de su familia. La presión es constante, sutil pero implacable, recordándole constantemente su deber hacia su familia y la importancia de mantener su estatus social. Demir se siente atrapado entre su deseo de seguir su propio camino y su deber de obedecer a sus padres. Lucha con la idea de casarse con alguien a quien no ama, de renunciar a sus sueños y de vivir una vida que no ha elegido. Esta es una situación muy común en muchas comunidades donde las bodas arregladas son todavía una práctica arraigada. Su dilema representa la tensión entre la individualidad y la tradición, entre la libertad personal y la obligación familiar. La realidad es que la línea entre una boda arreglada y una boda forzada puede ser muy delgada. Cuando una persona se siente presionada, coaccionada o amenazada para casarse, la boda deja de ser un acuerdo mutuo y se convierte en una forma de abuso. Es crucial que las leyes y las políticas protejan los derechos de las personas a elegir a su propia pareja y a no ser obligadas a contraer matrimonio en contra de su voluntad. La educación y la sensibilización son fundamentales para prevenir las bodas forzadas y proteger a las personas vulnerables. Pero incluso dentro del contexto de las bodas arregladas, hay historias de resistencia y de desafío. Algunas personas se niegan a casarse con la persona que sus padres han elegido para ellos, incluso a riesgo de enfrentar el rechazo de su familia y de su comunidad. Otras buscan maneras de negociar los términos del acuerdo, de asegurarse de tener voz en la decisión y de construir una relación basada en el respeto y el entendimiento mutuo. Estas historias son un testimonio del poder de la agencia individual y de la capacidad de las personas para resistir la opresión, incluso en las circunstancias más difíciles. Y luego está la cuestión del honor. En muchas culturas, incluyendo la turca, el honor de la familia es de suma importancia. El comportamiento de las mujeres en particular, a menudo se considera una representación del honor de la familia. Las relaciones extramatrimoniales, las relaciones premaritales o cualquier comportamiento que se considere inapropiado pueden manchar el honor de la familia y acarrear graves consecuencias. El honor se convierte en un arma utilizada para controlar y restringir la libertad de las mujeres, perpetuando la desigualdad de género. Esto puede llevar a situaciones extremas, como los crímenes de honor, en los que una persona, generalmente una mujer, es asesinada por miembros de su propia familia por haber deshonrado a la familia. Estos crímenes son una violación flagrante de los derechos humanos y son condenados por la mayoría de la sociedad turca. Sin embargo, persisten en algunas comunidades donde las tradiciones y las normas sociales son más fuertes que la ley. La erradicación de los crímenes de honor requiere un cambio cultural profundo, desafiando las actitudes patriarcales y promoviendo la igualdad de género. Es importante recordar que Turquía es un país en constante evolución. Las actitudes hacia el amor, el matrimonio y el honor están cambiando, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Cada vez más personas están desafiando las tradiciones y buscando relaciones basadas en el amor, el respeto y la igualdad. La globalización, la urbanización y el acceso a la educación están transformando la sociedad turca, desafiando las normas tradicionales y abriendo nuevas posibilidades para el amor y las relaciones. Las redes sociales, la educación y la exposición a otras culturas están jugando un papel importante en este proceso de cambio. Los jóvenes turcos están aprendiendo sobre diferentes formas de amar y de relacionarse, y están exigiendo el derecho a elegir su propio destino. Se están organizando, alzando sus voces y luchando por un futuro donde el amor sea libre y la igualdad sea una realidad. Sin embargo, el cambio no es fácil.
Las tradiciones son fuertes y las presiones sociales y familiares pueden ser abrumadoras. Todavía queda mucho camino por recorrer para lograr una sociedad donde todas las personas tengan la libertad de amar y de casarse con quien quieran, sin temor a la discriminación, la violencia o el rechazo. La batalla por la igualdad y la libertad continúa, un paso a la vez, con cada persona que se atreve a desafiar las normas y a seguir su corazón. En resumen, hemos explorado el complejo mundo del amor, las tradiciones y las bodas arregladas en Turquía. Hemos visto cómo las tradiciones pueden influir en las relaciones románticas, cómo el amor prohibido puede desafiar las normas sociales y cómo las bodas arregladas pueden ser tanto una fuente de estabilidad como una fuente de conflicto. Hemos reconocido la importancia del honor en la cultura turca y los peligros que puede representar cuando se utiliza para justificar la violencia y la discriminación. Y por último, hemos observado cómo las actitudes hacia el amor y el matrimonio están cambiando en Turquía, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Creo que es muy importante que nos tomemos el tiempo para aprender acerca de otras culturas y otras formas de vida, porque nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Ampliar nuestra perspectiva nos permite apreciar la diversidad humana y desafiar nuestros propios prejuicios. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué opinan sobre las bodas arregladas? ¿Creen que las tradiciones siempre deben ser respetadas, o que a veces es necesario desafiarlas? Dejen sus comentarios abajo. Me interesa muchísimo saber sus perspectivas. Sus opiniones son valiosas y contribuyen a un debate más rico y profundo. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en hacérmela saber. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.